Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Hoy estamos de vuelta en un nuevo programa, ¿verdad? Un programa pues que ha sido de mucha bendición para cada una de las vidas que nos están viendo, sintonizando desde su teléfono, desde su iPad, ¿verdad? Y entonces hoy, ¿verdad? Vamos a presentar a nuestras hermanas que nos van a estar acompañando el día de hoy, ¿verdad? Y con nosotros está primero que nada la hermana Stephanie de Vargas. Hermana, bienvenida. Gracias, hermana Samantha. Pues como bien lo menciona nuestra hermana, es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este programa, pero también es un privilegio que el Señor nos permite llevar la palabra hasta sus hogares y a nosotros también, pues puesto que la palabra nos edifica tanto a ustedes como a nosotras. Pues gloria a Dios que estamos aquí otra vez. Amén. Y con nosotros está también nuestra hermana Carmen Solís. Hermana, que Dios la bendiga. Que Dios bendiga a todas mis amadas hermanas que nos están viendo, que nos están sintonizando. Es un honor y es un privilegio grandísimo que el Señor nos tenga aquí, ¿sí? Bendito sea nuestro Señor y un abrazo fraternal a todos ustedes que nos están viendo. Amén. Y pues les enviamos también a ustedes un cordial saludo, ¿verdad? Que nos ven como siempre todos los sábados y a nuestra pastora Ingrid de Pérez, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero seguro que nos está sintonizando desde su teléfono. Entonces le vamos a dar el paso a nuestra hermana Fanny para que nos guíe en la oración, hermana Fanny. Amén. Así es, vamos a levantar una palabra de oración para que sea el Señor quien nos guíe en este día, en este programa y sobre todo en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder compartirla, de poder trasladarla. Te rogamos, papito, desde ya que tú tomes el control de este espacio, de este tiempo, pero también de nosotras, Señor, de nuestros labios, que toda palabra que salga hoy de nuestros labios sea para edificar, Señor, para bendecir a otros y también a nosotras mismas, Señor. Edifícanos hoy con tu palabra, Señor. Te rogamos que tú te manifiestes en cada hogar, en cada corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos revele tu palabra. Pon desde ya un espíritu de entendimiento, de sabiduría, Señor, el don de la palabra, el don, Señor, de poder enseñar, Padre, con facilidad, Señor. Te damos gracias en esta hora y ponemos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, como ya hemos visto en cada programa, ¿verdad? Hablamos siempre pues de un tema diferente y en esta ocasión vamos a hablar del orgullo. Y entonces pues le voy a dar la palabra a nuestra hermana Stephanie, ¿verdad? Para que ella pues nos introduzca directamente con el tema, hermana. Así es, gracias, hermana Samantha. Pues bien, como lo menciona nuestra hermana, este es un tema bastante delicado, digo yo, porque la palabra, a través de escudriñarla, pudimos ver que el orgullo es un sentimiento, es una emoción, es un sentir bastante arraigado que una vez que sale en nosotros es difícil de deshacernos de él. Y entonces, estudiando la palabra, este mensaje es un mensaje que ponía el Señor en el corazón de nuestra pastora que hoy pudiéramos tocar. Y entonces creo que es bastante importante porque a veces el orgullo, ¿verdad? Diría nuestra pastora, tiene una frase célebre por ahí que me queda muy grabada que dice que es como el mal aliento, ¿verdad? Que tal vez uno no se da cuenta, pero el que está al lado de nosotros sí. Y entonces a veces podemos tener orgullo en nosotros y nosotros no darnos cuenta. Entonces quiero que empecemos, ¿verdad?, este programa introduciéndonos en qué es el orgullo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el orgullo. Y entonces como una definición así general, ¿verdad? Yo investigaba y el orgullo significa arrogancia, significa vanidad, significa exceso de estimación propia, significa tener un sentimiento de superioridad, tener altivez, manejarse con presunción, ¿verdad? No sé si ahí, hermana, usted tenga otro significado. Sí, mire, lo que yo pude ver y anotar aquí también, casi viene siendo lo mismo. También tengo arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria y vanidad.
Samantha. Sí, buscando igual entre los diccionarios, ¿verdad? Me llamaba la atención esta definición que dice que el orgullo es un corazón que se rebela y que desea la honra para sí mismo sin importarle que haya alguien más arriba de él. Tremendo. Qué tremendo porque, como bien lo mencionamos, este sentimiento o esta emoción, incluso yo podría ya llamarlo como tal un pecado, porque ahorita lo vamos a mostrar a la luz de la palabra que para el Señor esto es pecado. Entonces, qué tremendo porque dice que es un exceso de estimación propia, ¿verdad? Y me recuerdo que hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener, refiriéndose entonces en base al significado de esta palabra orgullo, refiriéndose al orgullo, ¿verdad? Que nadie sea orgulloso, que nadie se sienta superior a los demás. Y qué tremendo porque nos está hablando a los hijos de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Este orgullo se manifiesta también dentro de los que somos cristianos, dentro de los que somos hijos de Dios, porque sabemos que en el mundo, pues comúnmente este sentimiento se mueve libremente entre la gente que no conoce a Dios, pero entre la gente que conoce a Dios, este sentimiento, esta raíz debería quedar fuera del cristiano, fuera del corazón del cristiano, porque realmente cuando el Señor entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón, ahora lo que tiene que nacer en nosotros son los frutos del espíritu, que es todo lo contrario al orgullo, ¿verdad? La arrogancia, en vez de arrogancia, tendría que ser humildad. En vez de altivez, también tendría que ser humildad, ¿verdad? En vez de superioridad, tendría que ser, pienso yo, ¿verdad? No sé, la piedad, la bondad, exactamente. Y ayer estudiando con mis hermanas, nuestra hermana Carmen me hacía mención y me decía, es que yo tengo un pensamiento. ¿Cómo podemos quitar el orgullo o cómo lo contrarrestamos? A través de amar a nuestros semejantes. Y qué tremendo, porque efectivamente siento que el amor de Dios cuando entra a nosotros nos puede quitar todo orgullo. Hermana Samantha. Así es, pues como decía nuestra hermana Fanny, realmente es algo que me ponía a pensar, ¿verdad? Ahorita que mencionábamos las definiciones, muchas veces el orgullo, ¿verdad? Uno mismo no lo nota, porque es como por ahí bien dicen, ¿no? Tú que estás dentro no lo notas, pero los que están afuera, todos lo ven. Y entonces, cuando una persona es orgullosa, ¿verdad? Pues realmente nunca se detiene a analizar en qué está fallando, porque lo que él piensa es que está haciendo lo correcto siempre. Y entonces aquellas personas que a su alrededor miran que se está equivocando, para él son las personas equivocadas, porque él piensa que lo sabe todo. Y entonces me llamaba mucho la atención esta parte del corazón que se revela, porque nos dice que el orgullo se incrusta en el corazón. Y entonces no permite que el Señor lo limpie, porque es importante limpiar el corazón. Yo ayer le decía a la hermana Fanny, bien dice el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, ¿qué vas a hablar si estás lleno de orgullo? Palabras altivas, no va a salir nada que del Señor provenga. Entonces, esto es bien importante porque ahora podemos comprender que ese sentimiento o esa característica, el orgullo, se incrusta dentro del corazón. Y entonces es difícil que salga, porque es algo con lo que se acostumbran a vivir. Es un modo de vida. Pero vamos a ir a nuestro primer corte, ¿verdad? Y les vamos a pedir que no se despeguen, que vamos a regresar con más. La palabra del Señor dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Si tú te encuentras o estás atravesando por una situación en la que sientes que ya no tienes una salida, te invitamos para que nos envíes esa petición de oración, ya que contamos con un departamento donde constantemente estamos orando los unos por los otros. Esperamos esa petición. Puedes hacernos llegar tus peticiones a través de nuestro número de WhatsApp
o si prefieres por un mensaje privado o directo que sería a nuestro Messenger o nuestro Instagram, para así poder trasladar estas peticiones a nuestro departamento de oración. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga. Hoy queremos invitarles a nuestro servicio de Santa Cena este domingo 7 de julio a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos. Amén. Y estamos de vuelta, ¿verdad? Pues en este tema tan interesante que estábamos tocando al principio, que vamos a hablar del orgullo. Y entonces, pues mencionábamos unas características, más bien unas definiciones de lo que es el orgullo, ¿verdad? Y hablábamos de que es un sentimiento que se incrusta en el corazón, que también se puede mirar como altivez, como vanagloria, que incluso aquella persona que está llena de orgullo se puede sentir mucho más que todas las demás que están a su alrededor, y que esto no le permite, ¿verdad?, ver con otros ojos pues las cosas que pasan realmente, porque es como una venda que se pone en los ojos, ¿verdad? No te permite ver las cosas como realmente son, sino como tú crees que son. Y entonces pues le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Fanny para que sigamos. Sí, amén. Me llamaba la atención lo que decía, la definición que nos daba nuestra hermana Samantha de que el orgullo se incrusta en el corazón. Yo lo miro así como que se agarrara de él, ¿verdad? Y no lo soltara. Y entonces cuando nosotros nos incrustamos algo, ¿verdad? Algún, no sé, un clavo o algo, entonces cuando es sacado, deja un vacío, deja un hueco, deja un espacio. Entonces cuando el orgullo es sacado por el Señor, tiene que suplirlo con otra cosa. En este caso, nuestra hermana Carmen nos decía, ¿verdad? Estudiando que el amor puede ser uno de esos, ¿verdad? Que podamos contrarrestar el orgullo con el amor, no solamente al Señor, porque también si nosotros amamos al Señor, amamos a nuestros prójimos. Pero usted tenía algo, hermana, un comentario. Sí, también tomando lo que nos dijo nuestra hermanita, Samantha, que esto viene desde el corazón, ¿sí? Desde ahí puede venir, porque, bueno, yo digo, ¿no? Un corazón orgulloso no te deja rendirte, no te deja postrarte ante la presencia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, he ahí la raíz de donde viene el orgullo, ¿sí? Así es. Y sí, porque otra definición que yo encontraba es que es autosuficiencia. Entonces, una persona que se cree autosuficiente, como lo comentábamos ayer, mientras estudiábamos, es una persona que cree no necesitar de nadie, no depende de nadie. Entonces, si no necesita de nadie en lo terrenal, ¿ustedes creen que necesitará de Dios o querrá tener esa necesidad de Dios? Pues mucho menos, ¿verdad? Porque esa persona se cree tan autosuficiente que todo lo puede hacer sin ayuda de nadie. Entonces es muy difícil que podamos acercarnos a Dios
con una necesidad de nuestro corazón, porque el orgullo nos hace sentir que lo tenemos todo, que somos superhéroes, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algunas características de personas orgullosas. Lo vamos a ver, por supuesto, en la palabra del Señor, sin antes decirles, ¿verdad? Lo que ya les había mencionado al inicio, en la palabra del Señor, en Job 36:9, en la traducción lenguaje actual, dice la palabra del Señor así: Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Entonces, este orgullo no solamente es un sentimiento, no solamente yo la puedo llamar como una raíz, siento que es bastante fuerte, igual que la amargura, por tanto, yo puedo pensar que es una raíz, pero dice el Señor que más que todo eso es un pecado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Dice el Señor, dice la palabra del Señor, que Él ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Entonces, cuando el orgullo está incrustado en nuestro corazón, se asemeja a un pecado y por lo tanto nos hacemos aborrecibles al Señor. Es decir, Él no quiere tratar con nosotros porque el pecado, si bien recordamos al inicio, fue algo que creó un abismo entre el hombre y entre Dios, ¿verdad? Porque el Señor es santo y la santidad del Señor pues no se puede contaminar con el pecado. Entonces, si nosotros tenemos orgullo, tenemos pecado. Orgullo es sinónimo de pecado, según lo dice aquí la palabra en Job 36:9. Se los vuelvo a leer. Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Entonces, aquí ya podemos definir orgullo en la palabra del Señor igual a pecado, ¿verdad? Entonces, podemos ser cristianos, podemos incluso tener servicios, podemos ser discipuladores, predicadores, incluso me atrevo a decir, ¿verdad? Que podemos ser pastores, podemos tener algún ministerio primario, pero podemos tener orgullo y eso nos hace ser pecadores delante del Señor, porque dice la palabra del Señor y más adelante lo vamos a ver, que el Señor mira de lejos a los orgullosos, mira de lejos a los altivos. Altivos también es un sinónimo de orgullo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un abismo, hay una separación de Dios con aquella persona que ha nacido en su corazón orgullo. Amén, hermana Samantha. Así es como decía nuestra hermana Fanny, ¿verdad? Pues el orgullo no solamente está en las personas que están en el exterior, que están en el mundo, sino que también el orgullo puede llegar al corazón de alguien que está dentro de la iglesia. Sin embargo, esa persona tal vez no se da cuenta porque piensa que está haciendo las cosas correctas. Sin embargo, se está equivocando, ¿verdad? Pero es algo que no le permite ver qué hay en su corazón. Y entonces, ¿verdad? Este orgullo tiene muchas raíces o puede atraer muchas más cosas, porque no solamente se incrusta en el corazón y con eso se vive, sino que el orgullo, cuando entra en el corazón, va como que avanzando, va por etapas. Y entonces no solamente es el orgullo, sino que hay versículos más adelante, lo vamos a ver en un personaje que se llenó de orgullo y entonces se convirtió después en violencia, atrajo la iniquidad, el pecado estaba en su vida y entonces el Señor lo apartó de él. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Señor, el orgullo no es agradable, es algo que el Señor aborrece porque no hay alguien más grande que Él. Y entonces ese personaje de la Biblia que veíamos, ¿verdad? Pues trató de igualarse a Él, sin embargo, el Señor, ¿verdad? Dijo, yo soy el más grande aquí. Pero pensaba él en su orgullo, en su corazón, lo dice la Biblia, que él podía igualársele al Señor y no era así. Y entonces pues vamos a adentrarnos al tema, hermana Fanny. Sí, vamos a adentrarnos a los ejemplos de personajes en la Biblia que sufrieron esto de tener orgullo. Y entonces, hermana Carmen, ¿tiene usted un ejemplo? Sí, mire, tengo aquí Usías, que está en Crónicas 26:1 del 1 al 21, ¿sí? Y dice así: Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar
y reinó 52 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Persistió en buscar a Dios mientras buscó al Señor. Dios le prosperó. Salió, peleó con los filisteos y derribó, la muralla de Gad, la muralla de Jabnía, porque si no los puedo pronunciar bien, y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región Asdod y entre los filisteos, y Dios ayudó contra los filisteos, y Dios los ayudó contra los filisteos, contra los árabes y los amonitas. Pagaron tributos a Uzías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, y llegó a ser poderoso. Uzías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y los fortificó. Edificó torres en el desierto y excavó muchas cisternas. También tenía labradores y viñadores. También tenía Uzías un ejército listo para la batalla. El número total de los jefes de familia eran de 2,600. Bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500, y Uzías proveyó a todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas para tirar piedras, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa, hasta que hizo fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Uzarías entró tras él, con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se pusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, en un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar, incienso. Y el sumo sacerdote Uzarías, todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa. También él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y fue excluido de la casa del Señor. Amén. ¿Qué características podemos ver en ese ejemplo, hermana? Pues que su orgullo fue lo que lo derrotó, ¿sí? Que lo que lo llevó a la muerte, porque sabemos que pues a Dios no le gusta esas personas, ¿no? Orgullosas, ¿sí? Y pues lo único que hay, después de que Dios le dio todo, no tuvo compasión y lo llevó a la muerte, ¿sí? Llenándolo de lepra. Sí, qué tremendo, porque no sé si nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Pero en estos ejemplos que vamos a dar, estas personas, estos personajes del Señor, son personajes que tenían cierto poder. Por ejemplo, el rey Uzías, ¿verdad? No sé si se recordarán, pero si no, los ponemos en contexto. Él empezó su reinado cuando era muy joven.
Él tenía 17 años cuando él empezó su reinado, pero en base a lo que nos leyó la hermana que está escrito en la palabra del Señor, el Señor lo favoreció muchos años en su reinado. Le dio mucho poder porque también él empezó, ¿verdad?, a pegarse tanto a la voluntad del Señor que él también derribó los lugares altos donde el pueblo en su momento había idolatrado otros dioses. Entonces el Señor se agradó del corazón de Usías y lo llenó de tanto poder, de tantas victorias, le dio la victoria de muchas guerras y entonces, ¿verdad? Dice ahí en Segunda de Crónicas 26:16, dice que cuando el rey Usías, él mismo se dio cuenta de que tenía tanto poder y tanta fama, dice que se convirtió en un hombre orgulloso, ¿verdad? En el momento en el que él dejó que en su corazón y en sus pensamientos entrara la autosuficiencia de decir, ya soy poderoso, ya soy famoso, porque yo he hecho esto, he ganado esto, he levantado esto, he hecho aquello, el otro, ¿verdad? Y en el momento en el que dejó él de lado al Señor, entró el orgullo en su corazón, a tal grado que nosotros podemos ver que fue tanta su arrogancia que él decidió entrar y usurpar un puesto que no le correspondía. Yo lo miro de esta forma, ¿verdad? Él se sintió con tanto poder que yo me imagino que dijo, ¿verdad? Si yo ya tengo tanto poder y puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿por qué no puedo yo ir a quemar incienso también al altar? Si yo soy tan poderoso, si yo soy fuerte, si yo todo lo he podido hacer, también puedo hacer eso. Y entonces entró al templo y quiso quemar incienso, usurpando un lugar que en primer lugar el Señor no le había dado, porque ese puesto, esa actividad solamente le correspondía a los sacerdotes. Él no era un sacerdote, podría ser el rey poderoso, fuerte, famoso, victorioso, pero no era su función. Entonces quiso usurpar una función que no le correspondía por la tan alta estima que él tenía de sí mismo. Y entonces eso, como bien dice nuestra hermana Carmen, lo llevó a la desgracia. ¿A la desgracia de qué? De que incluso el Señor lo excluyó de su casa, dice la palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí características de una persona orgullosa, pues se cree tan autosuficiente que puede creer que lo puede todo, sin embargo no es así. Desobediente al Señor porque lo desobedeció, esa era una función que no le correspondía. Entonces, también podemos ver que nos aparta por completo del Señor y podemos confirmar ahí que el orgullo es un pecado porque de inmediato le brotó lepra a Usías en la frente. ¿Para qué? Para que todo mundo viera lo que él había hecho, ¿verdad? Porque el orgullo lo podemos tener escondido, pero en su momento la luz de Cristo lo tiene que sacar a la luz, ¿verdad? Y a veces la persona orgullosa, dice la palabra del Señor, que tiene que ser humillada. Y a veces es humillada delante de mucha gente, como en este caso el rey Usías, que fue tan poderoso y que mucho pueblo vio las maravillas que Dios hizo a través de Usías. Sin embargo, al entrar el orgullo en su corazón, también el pueblo se dio cuenta de que él había pecado contra Dios y por eso el Señor le puso esa lepra en la frente para que el pueblo pudiera mirar que él había pecado, porque el orgullo es pecado. Amén. Hermana Samantha, tenemos otro ejemplo. Sí, amén. Pues la verdad, respecto a ahorita que hablaban del rey Usías, me impactaba mucho porque podemos notar algo importante ahí dentro de este personaje, que una de las características de una persona cuando se vuelve orgullosa es que entonces ya no dice, es que el Señor me dio esto, fui utilizado para esto, el Señor me da esto, sino es yo puedo, yo lo hice, yo lo voy a hacer. Ya no es el Señor, sino ahora eres tú. Se te olvidó quién fue quien te dio ese poder. Entonces, ahí podemos notar cómo es ese cambio, ¿va? Hasta en la forma de hablar, en la forma en la que se expresa, porque ya no se expresa como diciendo,
hay alguien que por él estoy aquí, sino yo es por mí, es por algo que yo hice, que cree que hizo algo bien. Y me llamaba mucho la atención esto porque como sabemos, la lepra, ¿verdad? Es una enfermedad que se le daba a esta gente como un símbolo de pecado. Y entonces esta gente era pues aislada de todas las demás porque se podían contagiar. Y entonces más adelante veía yo, ¿verdad? Cómo es tan fuerte esta enfermedad que dice que afecta los nervios del cuerpo, los encoge. Dice que también te impide poder respirar bien. Y sobre todo dice que los ojos se comienzan a cerrar, que hace que hay una como pequeña ceguedad. ¿Por qué? Porque ya no te permite abrir con claridad, poder ver, porque te sientes que te quema la vista. Y entonces dice que esto vuelve a la persona leprosa un incapacitado, alguien que ya no puede hacer nada ni puede moverse. Y entonces esto es bien delicado porque hablamos llevándolo a lo espiritual de que una persona que es orgullosa, ¿verdad? Se vuelve un incapacitado. ¿Qué es? Ya no puede hacer nada en el Señor porque para él el Señor ya no existe, el Señor ya no está, sino ahora es solamente Él. Y entonces se le vuelve una enfermedad que no le permite hacer las cosas que realmente hacía antes. Y entonces eso es bien delicado porque tal vez la lepra no llega a nosotros como una enfermedad literal, sino que espiritualmente tú en el Señor ya no fluyes de la misma manera porque tienes orgullo en tu corazón y tú no te has dado cuenta, ¿amén? Entonces vamos a ir a otro pequeño corte, ¿verdad? Pero les vamos a pedir que no se despeguen. Amadas hermanas y amigas, les invitamos a nuestros servicios de damas. Estos servicios se hacen con la finalidad de poder compartir la palabra y también podemos adorar a nuestro Dios, pero también tenemos un momento para poder convivir como mujeres. Estos eventos se llevan a cabo una vez al mes. Esperamos tu participación. Puedes traer a mujeres de cualquier edad y si gustas seguirnos por nuestras redes sociales, ahí se comparten todos estos eventos. Les esperamos. Que el Señor les bendiga. Hoy queremos invitarles a nuestro servicio de Santa Cena este domingo 7 de julio a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos. Amén, y estamos de vuelta, ¿verdad?, en nuestro programa y pues hablábamos hace un momento de Uzías. Sin embargo, hoy también traemos otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre Lucifer, que como ya conocemos, pues él era un querubín, ¿verdad? Dice la Biblia. Sin embargo, le voy a pedir ahí que me acompañe al libro de Ezequiel 28 a partir del versículo 12 y vamos a leer que dice: Hijo de hombre, entona una lamentación sobre el rey de Tiro. Tú le dirás, así habla el Señor, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios, recubierto de piedras preciosas de todas las especies, sardo, malaquita y diamante, crisólito, ónix y jaspe, zafiro, topacio y esmeralda. Llevabas adornos labrados en oro y encajes preparados para ti el día en que fuiste creado. Yo había hecho de ti un querubín protector con sus alas desplegadas. Estabas en la montaña santa de Dios y te paseabas entre piedras de fuego. Eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti iniquidad. A fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia y caíste en el pecado. Por eso yo te expulso como algo profanado. Lejos caíste de la montaña de Dios. Te hago desaparecer, querubín protector, de entre las piedras de fuego. Y entonces a mí me impacta esto, ¿verdad? Porque dice la Biblia que este Lucifer, ¿verdad? Era alguien precioso.
estaba revestido de piedras, era alguien hermoso y entonces tanta fue su belleza, ¿verdad? Decía la Biblia que estaba lleno de sabiduría, que él era un querubín de alas desplegadas, o sea, era alguien que nadie se le comparaba, ¿verdad? Y entonces tanto fue lo que le dieron, ¿verdad? Que eso lo corrompió. ¿Por qué? Porque no supo sobrellevarlo. Cuando a alguien le dan algo, por ejemplo, un puesto importante dentro de una compañía, y entonces no sabe sobrellevarlo, entra el orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque ahora piensa que es más que los demás. Y esto le pasó a Lucifer, porque incluso llegó a pensar que era mucho más que el Señor. Y no era así, porque el Señor mismo fue quien lo desechó de su presencia. O sea que aquel que es orgulloso para el Señor no es alguien que pueda soportar, ¿verdad? Porque es alguien que va a ser alejado de la presencia del Señor. Y entonces, sin el Señor, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué podía hacer este Lucifer si fue echado de la presencia del Señor? Dice que estaba en el monte de Dios, se paseaba ahí. Y entonces dice que cuando entra la iniquidad en él, es lanzado, ¿verdad? Porque aquí veía yo un versículo que más abajo dice, ahí, ¿verdad? En Isaías 14:13 dice, pero tú dijiste en tu corazón. Él no lo dijo con sus palabras, sino que estaba en su corazón y el Señor ya lo sabía. Dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte. O sea, él quería ser como que la competencia del Señor, ¿verdad? Pero no se le fue permitido. ¿Por qué? Porque el sentimiento que él ya traía dentro del corazón no era un sentimiento de parte del Señor, sino era un sentimiento que ya no era agradable, sino que era para destrucción, y lo podemos ver porque dice que él arrastra la tercera parte de las estrellas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el orgullo que puede afectar a los que están contigo? Puede lastimar a los que están fuera. Y entonces dice más abajo, esto me impactaba porque dice Isaías 14:14, subiré sobre las alturas de las nubes y me igualaré al Altísimo. Él quería ser igual que el Señor. Él creía más bien que podía tener el mismo poder que el Señor solamente porque estaba revestido de piedras, porque todos lo veían como alguien precioso, pero no era así. Él no entendía que el Señor es más grande que todos. Y entonces dice más adelante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con ese corazón altivo, lleno de orgullo? Dice Isaías 14:15. Pero has sido derribado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades del abismo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas orgullosas? Son derribadas. Y cuando yo buscaba ¿qué significaba esta palabra derribado? Dice que es una humillación, es un trato. Y entonces él tuvo su trato, porque incluso leía yo otro versículo que decía que todos lo verían y se iban a burlar de él. ¿Por qué? Porque el Señor lo humilló, porque creía que él podía más y no es así. Y entonces vemos esta característica tan importante en la que muchas veces creemos que lo tenemos todo y que podemos ser más, pero no es así, sino que debe de haber humildad en nuestro corazón, que eso que el Señor ya nos dio no solo se quede con nosotros, sino que sea compartido a los demás, porque el Señor nos los ha dado para darle a los demás también y que crezcan unánimes, no para que nosotros crezcamos y los demás estén abajo. Amén. Porque vuelvo a la carga con lo que dije hace un momento. Esto del orgullo se mueve entre los hijos de Dios y lo podemos ver en estos ejemplos que hemos dado con mis hermanas. Mientras más somos adornados, mientras más somos equipados, corremos el riesgo de que brote en nuestro corazón el orgullo. Entonces, yo me recordaba que nuestro pastor siempre nos dice, ¿verdad?, que siempre tenemos que andar humildes. Y ahora entiendo también por qué en los temas de adoración se ha tocado mucho un tema donde dice que los que adoran en el cielo al Señor, dice que rinden sus coronas delante de sus pies, y eso es algo que yo creo que es muy importante.
A mí se me afiguran las coronas como a esos dones, esos talentos, esas aptitudes, esas capacidades que el Señor nos ha dotado como hijos de Dios. Entonces, cada vez que nosotros, ¿verdad?, vamos delante de la presencia del Señor, también tendríamos que arrojar nuestras coronas, esas aptitudes, esas actitudes, esos talentos, esos dones delante del Señor, en señal de decirle al Señor, aquí está todo lo que me has dado y no hay nada más valioso que tu presencia. Por eso lo vengo a entregar delante de ti, ¿verdad? Lo vengo a rendir porque sin ti no soy nada, ¿verdad? Y así lo dice la palabra, dice que nosotros alejados de su mano, alejados de su presencia, nada podemos hacer, ¿verdad? No tenemos ningún valor alejados de la presencia del Señor. Y entonces cuando somos equipados y empezamos a ser adornados, nosotros tenemos que ser más humildes todavía porque corremos el riesgo de que el orgullo pueda entrar en algún lado. Y es que, como bien lo menciona nuestra hermana Samantha en este ejemplo de Lucifer, que tal vez ya lo hemos escuchado y no lo habíamos percibido y que ahora le estamos dando el enfoque del orgullo, podemos ver, dice la palabra del Señor en Job 26, en la traducción lenguaje actual, dice, son tan orgullosos que piensan que pueden tocar el alto cielo. ¿A qué se refiere esta palabra? Las características de la persona orgullosa creen que no hay nada imposible para ellos, cuando realmente lo que decía nuestra hermana es cierto. No hay nada imposible, pero no para nosotros, sino para el Señor, ¿verdad? Nosotros somos humanos y tenemos cierta debilidad que nos transforma a grandeza, pero por el poder de Dios, ¿verdad? Nosotros por sí mismos no tenemos nada que ofrecerle incluso al Señor. Todo nos los ha dado Él. Entonces no debemos permitir en ningún momento, ¿verdad? Lo que decía nuestra hermana Samantha, porque Lucifer no lo declaró aún con su boca, pero ya lo sentía en su corazón. Y dice la palabra del Señor que Él escudriña el corazón y dice que aún lo más profundo que hay en Él. Entonces, tal vez si nosotros tenemos un pensamiento de altivez, un pensamiento de arrogancia, un pensamiento de, es que sin mí, ¿verdad? Sin mí no va a haber profecía, sin mí no va a haber sanidad, sin mí, es que a mí el Señor me usa, pero es que si yo no voy, el Señor no se va a manifestar. No, hay orgullo, comienza a haber orgullo en nosotros. Cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque como bien ya lo vimos en estos ejemplos, podemos ser excluidos del pueblo de Dios, podemos ser señalados con lepra a vista de todos, podemos ser arrojados, ¿verdad? Como bien lo decía nuestra hermana, podemos ser lanzados como Lucifer y en algún momento el Señor esa humillación la puede hacer pública. Porque una característica del orgullo yo podía ver en la palabra del Señor, ahí en Isaías 3:16, en la Biblia de las Américas dice, puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido y con ojos seductores, caminan con paso menudo, haciendo tintinear las ajorcas en sus pies. ¿Qué quiere decir esta palabra? Una persona que es orgullosa siempre anda, dice que con el cuello erguido, ¿verdad? Siempre como a manera de presunción, ¿verdad? Siempre presumida, ella lo mira así como que, híjole, a todos los mira por abajo, ¿verdad? Porque tiene un sentimiento de superioridad. Nadie se compara a él, como en este caso Lucifer. Perdón, hasta en los ojos, ¿no? También lo podemos manifestar, el orgullo, ¿no? Con una ceja así como para arriba y poniéndolos así como a los demás para abajo, ¿no? O sea, sin platicar con la persona, y cuando vemos así ya tanta arrogancia, pues podemos ver que es una persona orgullosa, ¿no? Así es, una ceja de María Félix, diría nuestra hermana, ¿verdad? Sí, es que sí se mira y tal vez ellos no lo sienten,
pero se mira y dice que con ojos seductores, como bien lo dice nuestra hermana, ¿verdad? Dice que caminan con paso menudo. Estas mujeres lo que hacían era sonar las pulseras que tenían en sus tobillos para ser escuchadas y que toda la gente los viera. Y es que la persona orgullosa trata de ser vista por los demás, trata de llamar la atención a medida de que los demás se dan cuenta, hey, aquí estoy, ¿verdad? Mira, ya llegué, ¿verdad? Y entonces eso es algo que el Señor aborrece porque nosotros fuimos llamados a reflejar a Cristo. Y Cristo, ¿verdad? Con todo mi corazón yo lo menciono, ¿verdad? En ninguno de los evangelios se comportó de tal manera. Se comportó de tal manera. Y podemos ver la diferencia entre el Señor Jesús, que era una persona humilde, y entre aquellos fariseos estudiados también de la palabra, que eran arrogantes, que eran orgullosos, que enseñaban a otros a ser también como ellos, orgullosos. Por eso decía la palabra, es que hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos eran orgullosos. Y qué tremendo, porque volvemos a la carga en que esto se mueve en el pueblo del Señor. Porque, discúlpeme, amado hermano que nos está escuchando, pero el orgullo de por sí reina en el mundo, y entonces los que no conocen a Dios, pues esto es un estilo de vida para ellos. Ser orgullosos, ser arrogantes, ser egocéntricos, ¿verdad? Pero en el pueblo de Dios es algo de lo que nosotros tenemos que despojarnos, porque si no nos despojamos, el Señor nos va a mirar de lejos y no podemos alcanzar a tener un vínculo con el Señor, no podemos alcanzar a tener una cercanía con el Señor, y menos podemos alcanzar a tener favor del Señor, aunque antes ya lo tengamos, ya lo hayamos tenido, porque como vimos con Usías, ¿cuántos favores no le hizo el Señor? Como vemos con Lucifer, de cuánto el Señor no lo equipó, lo dotó. O sea, el Señor mostró favor a ellos. Sin embargo, en el orgullo que entró en sus corazones, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Entonces, podemos ver que el orgullo también nos lleva a olvidarnos de los favores que Dios nos ha hecho. Y eso quisiera que me acompañen a Deuteronomio 8:10. Y qué tremendo, porque dice la palabra del Señor: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Versículo 11 dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas sea multiplicado, entonces tu corazón se llene de orgullo y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, aquí podemos ver todos estos favores que mencionamos desde el versículo 10, el Señor lo hizo con el pueblo de Israel. No nos vayamos tan lejos. Este es un ejemplo muy claro de orgullo, de las características de estos personajes que vemos en la palabra del Señor. El pueblo que el Señor amaba, el pueblo que el Señor sacó de Egipto, sacó de la esclavitud, los llenó de riqueza, los llenó de milagros, de dones, les multiplicó a gran manera su riqueza, y dice que en el 14 que su corazón se enorgulleció, se llenó de orgullo. Y entonces, cuando el corazón se llena de orgullo, la primera consecuencia que tenemos es que nos olvidamos de que el Señor ha hecho favor a nosotros. Y entonces, ahora, como bien decía nuestra hermana Samantha, nos volvemos egocéntricos. Yo hice esto, yo puedo hacer el otro. La presencia del Señor desciende cuando yo canto. La profecía solamente es verdadera cuando yo la digo. Solo cuando yo impongo manos, la gente sana. Ey, ¿en qué momento se te olvidó que fue el Señor quien te ha dado todo eso?
y que es el Señor el que se ha movido a través de ti. No es por tus talentos, no es por tu nombre, no es por tus dones, es porque el Señor un día te usó. Pero desde el momento en el que tu corazón se llena de orgullo, nos olvidamos del Señor. Y ese es el riesgo más tremendo que nosotros podemos ver, ¿no, hermanas? Sí, así es. Nos podemos dar cuenta que el orgullo, cuando llega el orgullo, creo que no vemos nada, hermana, nada. Nos olvidamos totalmente de dónde el Señor nos sacó, ¿sí? Y pues mm, podemos darnos cuenta que el orgullo sí permanece en muchos, sí. Pero pues bendito Dios que nosotros, Dios nos sale, bueno, no estamos exentos porque también podemos caer, ¿no? Pero pues pues nosotros pensamos y decimos que pues hay que ponerlo en las manos de Dios y orar en todo momento para no caer en el orgullo, porque sí hay momentos que, como lo decías tú, hermanita, a veces yo también estoy en lo de los talentos, ¿sí? Y pues nomás con que dijeran y mi orgullo estuviera alto, que dijeran la comida muy sabrosa, no, pues nomás yo la hice, ¿no? Y esto, o subir alabanza, no, pues qué voz, ¿no? Yo solita me alabaría, ¿no? Pero bendito Dios que nosotros, pues no, hasta ahorita creo que no, y ni quiero, ¿no? Entonces, sí, es tremendo saber cómo el orgullo entra en cada uno a veces de nosotros. Hermana Samantha. Sí, la verdad que me impacta demasiado, va como nosotros podemos decir, el orgullo, aquella persona que se cree mucho, pero no, va más allá de solo eso. Y ahorita lo estaba relacionando, ¿verdad? Esto de la lepra con el orgullo y pues tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque el orgulloso dice que muchas veces anda altivo, o sea, con un cuello alzado, pero cuando viene la lepra, dice ahí que la lepra encoge los nervios. Entonces, ¿qué pasa? La persona se encoge en el cuerpo y entonces, si era orgulloso y era altivo, ahora se achica. ¿Por qué? Porque se le encogieron los nervios. Y entonces dice que ahí buscando lo del corazón, ¿verdad? Que decía en Isaías 14 que Lucifer dijo en su corazón, ahí investigando, dice esta palabra que es un ardor que sale del corazón. Entonces, cuando entra la lepra, dice que te arde la piel, sientes que te quemas. Entonces, tiene todo que ver porque dice que ahora ese orgullo ya no lo vives solo en tu corazón, sino que lo estás viviendo en carne propia. Te encoges y sientes que te quemas. Y entonces eso te vuelve a alguien incapacitado, alguien que no puede hacer las cosas. Y entonces aquellos que miraban que pasabas por ahí paseándote, ¿verdad? Pues con el cuello alto, dijera la hermana Fanny, ahora te ven que te achicaste porque los nervios se te encogieron, porque por dentro estuviste mal. Y entonces ahora ya no vas a ser reconocido, sino que ahora eres humillado, eres menospreciado, porque ahora sí eres más pequeño que todos los demás. Amén. Y algo también importante es, por ejemplo, Salmo 5:5 en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Entonces, ser orgulloso es hacer algo malo, porque el Señor nos aborrece, ¿verdad? Y qué tremendo porque podemos venir a la casa del Señor, pero si hay orgullo, no podemos entrar en la presencia del Señor. El orgullo es un estorbo para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor, porque el Señor no nos permite acceder. Y dice igual otra versión, dice, no soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Ese mismo versículo, pero en lenguaje actual. Dice Salmos 10:4 también, el pecador ha provocado a Jehová de acuerdo a la abundancia de su orgullo. Es decir, el orgullo provoca que el Señor se enoje, que el Señor se enoje, porque dice, Él no lo busca. El orgullo nos hace no buscar al Señor. Y dice, entonces Elohim no está delante de Él, ¿verdad? Podemos decir, ay, es que aquí
yo solamente atraigo la presencia del Señor, pero estamos como Saúl, que ya no se había dado cuenta que la presencia ya no estaba ahí, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra que Él no está delante de los que son orgullosos, ¿verdad? Y entonces aquí con la palabra les comprobamos que realmente el orgullo es algo que el Señor aborrece, porque es un pecado, porque nos hace hacer maldad, porque nos hace desobedientes, porque nos hace tercos, ¿verdad? Porque nos hace ser unas personas que crean que no necesitamos de nadie, incluyendo a Dios. Y entonces eso nos aparta de la presencia de Dios y entonces ahora el Señor nos mira de lejos. Y entonces lo que decía nuestra hermana, ¿cuáles son las consecuencias de que nosotros tengamos orgullo? Vamos a venir a ser humillados. Y tristemente vamos a venir a ser humillados públicamente, porque el orgullo por lo general se da públicamente, se manifiesta, empieza en el corazón en lo profundo, pero sale a la luz y entonces ahora manifestamos ojos altivos, ¿verdad? Manifestamos un cuello erguido, manifestamos que ahora queremos ser vistos por todos, pero también la consecuencia de eso es que el Señor nos va a humillar. Porque dice la palabra en 2 de Samuel 22-28, tú rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Entonces la humillación es una consecuencia de ser orgulloso, porque el Señor nos tiene que, si a Luzbel, si a Lucifer, ¿verdad? Que era una creación que dice que no había nadie como él, el Señor lo humilló, ¿qué nos esperamos nosotros? Rechaza y no soporta al orgulloso también, ¿no? Y a nosotros pues nos afecta nuestra relación con el Señor porque pues también sabemos que pues todo orgulloso va a recibir al final un castigo. Así es. Entonces, pero vamos, ¿cómo es que podemos contrarrestar el orgullo? ¿Verdad? Yo aquí leía en la palabra del Señor en Job 33, 16 y 17. Dice que entonces, dice, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Esta es la clave, amado hermano. Si en tu momento o en su momento tú ya detectaste a través de la palabra del Señor que hoy ha entregado, que tienes orgullo en tu corazón, esta es la clave para que tú contrarrestes ese orgullo y el Señor te pueda ayudar a sacarlo, porque por nosotros mismos, amado hermano, no podemos hacerlo. Tiene que ser el Señor, porque el orgullo se vuelve una raíz que se sujeta fuertemente del corazón y que tiene que ser desarraigada solamente por el Señor. ¿A través de qué? De que el Señor abra nuestro oído. ¿Para qué? Porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. ¿Para qué el Señor nos abre el oído? Para oír la palabra, no para escucharla, para oírla. Es decir, que va a causar un efecto en ti y que va a generar una acción de solamente, no solamente escuchar la palabra, sino de que ahora la hagas, la lleves por obra, de que acciones a esa palabra. Y entonces dice que una vez que el Señor nos abre el oído, dice que Él sella su instrucción, su palabra. ¿En dónde? En nuestro corazón. Va a quitar el orgullo y ese hueco que el orgullo dejó, esa herida que el orgullo dejó, la va a llenar con la instrucción de su palabra. Y entonces dice que esta acción que el Señor hace en nosotros, lo que va a hacer es que va a apartar al hombre de sus obras, de las obras malas. Y también dice que nos va a guardar del orgullo. Entonces nosotros, ¿verdad? Queremos invitarte a que si tú detectaste que has tenido orgullo, tú vayas a los pies del Señor y le pidas que Él abra tu oído, porque casualmente una persona orgullosa tiende a no escuchar a nadie, porque no hay otra persona que tenga razón más que Él, más lo que Él sabe. Pero cuando viene la palabra del Señor
en tu oído y entra en tu corazón, entonces puedes venir a humillarte delante del Señor y el Señor puede escuchar tu voz y guardarte del orgullo o quitártelo, si es que ya lo tienes. Pues como decía nuestra hermana Fanny, ¿verdad? La palabra es la que crea esa limpieza dentro de nuestro corazón y hablábamos tanto del corazón porque como ya lo vimos, ahí es donde se mete el orgullo. Sin embargo, ahí en Salmos 51:10, ¿verdad? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Pero en otra versión dice, renueva un espíritu que vuelva a estar recto dentro de mí. O sea que la rectitud del espíritu, de nuestro espíritu, permite, ¿verdad?, que nosotros no seamos susceptibles al orgullo, que no entre en nuestro corazón porque tenemos los pies firmes en el camino, porque sabemos hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, la debilitación, ¿verdad?, como de las piernas del caminar, nos dice que no sabemos para dónde ir, si ir para acá o ir para allá. Y entonces en ese tambaleo estamos muy susceptibles a que eso entre dentro de nosotros. Entonces siempre pedirle al Señor constantemente, ¿verdad?, que seamos limpios del corazón, porque ahí es donde está el orgullo. Y entonces que el Señor desarraigue de nuestra vida todo aquello que no le gusta, que no le parece. Y entonces, pues, amadas hermanas, pues no las quisiéramos dejar, ¿verdad? Este tema es muy extenso y como todo en la palabra es precioso, ¿verdad? Pero, sin embargo, hemos llegado a nuestro tiempo final de este programa y le vamos a pedir a la hermana Fanny que cierre con la oración. Amén. Bien, vamos a pedirle al Señor que desarraigue todo orgullo que podamos tener en nuestro corazón. Así es que yo te invito a que ahí donde nos escuchas puedas cerrar tus ojitos, inclines tu rostro y le digamos en unidad, Señor, amado Señor, te damos gracias por esta palabra. Pero te rogamos, Señor, que esta semilla caiga en nuestro corazón verdaderamente, Señor, para que podamos nosotros accionar esta palabra en nuestra vida, Señor. Que no solamente quede como un conocimiento en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sino que baje a nuestro corazón y nos haga, Señor, llegar delante tuyo para humillarnos antes de tener una consecuencia a causa de nuestro orgullo. Te rogamos, Señor, que si hay orgullo en nuestro corazón, seas tú, Señor, el que extienda su mano y con tu poder lo saques, Señor, lo desarraigues de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda altivez, toda arrogancia, todo orgullo, Señor, toda autosuficiencia que podamos tener en nuestro ser, todo egocentrismo que podamos tener, Señor. No queremos ser apartados de tu presencia, no queremos ser excluidos de tu presencia, de tu casa, Señor, de ti, Señor. Queremos ser más cercanos a tu presencia, Señor. Pone en nuestro corazón, Padre, la rectitud de espíritu, Señor. Pone en nuestro corazón amor, Señor, que nosotros podamos amarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor, para que no haya cabida de ningún otro sentimiento, Señor, del que tú aborrezcas, Padre. Hoy en el nombre de Jesús te rogamos, Espíritu Santo, que tú, Señor, actúes en esos corazones que nos están escuchando, pero que también actúes, Señor, en nuestros corazones, Padre. Venimos a rendirnos delante de ti, porque venimos a reconocer que solo tú puedes obrar a favor nuestro, Señor. Quita todo orgullo, Señor, y pone en nosotros tu Espíritu Santo, Padre. Te agradecemos en esta hora, este tiempo. Bendecimos a los que nos escuchan, Señor, y bendecimos, Señor, la vida de nuestros pastores, Padre. Gracias te damos en esta hora por este programa, Señor. Sea para ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos.